¿Ya has visto tu cara en el espejo, espantapájaros? Las palabras de Douglas Reynolds resonaron como hielo cuando sonó la campana en el pasillo de Westlake High. Mills Carter, un tipo negro y delgado, con un suéter andrajoso y gafas de gran tamaño, simplemente parpadeó. Bajo la cálida luz de las lámparas, su rostro lleno de granos parecía aún más indefenso. Era fácil ridiculizarlo, pero en lo más profundo de su mirada acechaba una oscuridad inmóvil, como en un pozo donde duerme una daga forjada. El lobo más silencioso muerde más fuerte, le susurró su abuelo Marín al oído mientras Mills practicaba golpes en el granero. Ninguno de los muchachos sospechaba que su anodina víctima llevaba bajo sus mangas rotas una fuerza templada por la sangre de los anillos de otras personas. Los pasillos de Westlake High olían a abrillantador de madera y perfume caro, aromas que Mills Carter solo reconocía allí. Con sus zapatillas baratas se deslizaba por las taquillas intentando ocupar el menor espacio posible, pero el eco de sus pasos estaba controlado por Douglas Reynolds. El rubio heredero de un imperio automovilístico lideraba a un grupo de hombres. Michael Smith, un liniero del equipo de fútbol, y un sonriente Chris Benson, cuyos padres eran dueños de una joyería. Douglas lanzaba una moneda y cada vez que el centavo caía al aire era un nuevo insulto. «Mirad, chicos, qué curiosidad». La moneda hizo clic. ¿Alguien ha visto unas gafas como estas? Creí que los vendían en las secciones para personas mayores. La risa se elevó como un tambor ensordecedor. Mills permaneció en silencio. Realmente había botellas rotas en su nariz. El cristal llevaba mucho tiempo cubierto de microgrietas, pero no había nada con qué sustituirlas. Apretó la correa de su mochila, el movimiento casi imperceptible. «Ten paciencia, observa». El comedor olía a pizza y envidia. Douglas flotó a través de la fila como el rey de su propio país y asintió a Smith. Enganchó juguetonamente la bandeja de Mills con el codo. La salsa de tomate caliente se derramó sobre el suéter, extendiéndose como una mancha escarlata sobre el gris lavado. «Oh, lo siento, mendigo», dijo Smith lentamente. «Tal vez tu abigarrado abuelo te cosa uno nuevo». Risas de nuevo. Mills sintió que la salsa le quemaba la piel, pero con calma dejó la bandeja y sacó una servilleta de su bolsillo. En el bullicio de la cena, su silencio fue más profundo que las palabras. Douglas hizo una mueca. El espectáculo no era entretenido sin lágrimas. En la clase de biología encontraron una nueva forma de divertirse. Douglas pasó una hoja de papel por las filas, una caricatura con una cabeza enorme, piernas como cerillas y la leyenda Cuadrado Einstein. La maestra, la señora Albright, se volvió hacia la pizarra y rió. «¡Uga buga!». Cortar el aire. El papel cayó delante de Mills. Dobló el dibujo lentamente, con cuidado, como si fuera un documento de archivo, y lo guardó en su bolsillo. Los ojos detrás de las gafas brillaron, pero el calor se apagó con la misma rapidez. Después de clase, Mills caminó hacia su casa por la crujiente y agrietada calle South Oak. En casa lo esperaba el olor a madera vieja y la voz de su abuelo, Samuel Carter, un ex sargento de la Marina. El rostro del abuelo estaba surcado de cicatrices, pero su habla seguía siendo uniforme. «¿Cómo estuvo la pelea?», preguntó mientras preparaba té. «Creen que estoy roto», respondió Mills. Samuel asintió y dejó su taza. «La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal». En el sótano, bajo las escaleras que crujían, había un ring escondido, colchonetas de espuma, postes de acero, un saco de boxeo. Pedo. En la pared de hormigón colgaba un cartel descolorido. «La paciencia es fuerza». La lámpara debajo de él se quebró, pero la luz aún brillaba en el centro del círculo. 10 rondas de 3 minutos cada una, dijo el abuelo. Mills se quitó las gafas y las colocó sobre una caja de madera. El mundo se abrió en contornos nítidos y sin cristales, como si fuera agresivo. Se ató las manos. Cada gancho sacaba el polvo de la bolsa. El abuelo caminaba por el perímetro como un árbitro de una pelea invisible. Recuerda, sonó débilmente. El lobo más silencioso es el que muerde más dolorosamente. Con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas, Mills cayó de rodillas y se quedó mirando el hormigón agrietado.
El sudor se acumulaba en las grietas como las semillas de la rabia futura. No debía responder hoy. Pero el día llegará pronto. Esa noche, acostado en su cama crujiente, repitió la regla. La paciencia es un puño cerrado, la paciencia es un fuego retardado. La luna se reflejaba en la pared, enmarcando una sombra. La silueta de un adolescente, con las manos levantadas en posición de luchador. Al día siguiente, Douglas ideó un nuevo entretenimiento. En la clase de álgebra, cambió el libro de texto de Mills por un catálogo de segunda mano. Cuando el profesor, el señor Harrison, gritó: «Pase a la página 25», el público estalló en risas. En lugar de ecuaciones, brillaba la fotografía de una cesta de venta de garaje. Desde el fondo de la sala se escuchó una voz: «Esta es tu forma de estudiar para el SAT, vagabundo». Mills levantó el libro de texto falso como si estuviera examinando un trofeo. El techo zumbaba con risas, pero él volvió a guardar silencio. La maestra pidió tímidamente a la clase que guardara silencio, pero solo el timbre restableció el orden. Detrás de la escuela, cerca del muro de hormigón del estadio, la compañía estaba parada en semicírculo. Douglas levantó su dedo índice. «Apuesto $20 a que va a llorar», anunció. Miles Burrett, el mariscal de campo suplente, sonrió. «Le prenderé fuego a su camiseta en 20». Se alzaron, sus sombras convergieron sobre Mills como aspas de helicóptero. Él miró hacia arriba. En ese momento, el tiempo pareció alargarse. En el temblor de sus pestañas, Douglas no vio miedo, sino cálculo. Pero el momento terminó. Mills se metió las manos en los bolsillos y caminó hacia la salida del estadio. Le bastaron 2 pasos para salir del círculo y de su control. Un Smith, enojado, pateó la grava, pero no se arriesgó a agarrarla por detrás. Desde algún lugar dentro, una vaga premonición estaba creciendo. Por la noche, su abuelo trabajaba con él en un soporte de una sola pierna, la grúa. Parecía inútil, hasta que Samuel arrojó al niño sobre la alfombra con un movimiento brusco de sus dedos. Mills no mostró ningún dolor en los hombros, pero recibió el mensaje. El equilibrio es más importante que la fuerza. Así pasó otro día de paciencia. Una semana después parecía que la tormenta había amainado. En el tablón de anuncios había publicada una invitación al concierto benéfico anual. Los profesores ensayaron el coro. Los alumnos construyeron la escenografía. Pero Douglas tenía en mente un tipo de espectáculo diferente. El viernes por la mañana, Mills encontró su casillero forzado. Había libros esparcidos por el suelo y alguien había vertido una lata de pintura amarilla sobre las tapas. En las puertas grises, con trazos toscos, estaba escrita la inscripción «Basura gratis». Una multitud de estudiantes formó un círculo mientras sus teléfonos hacían clic. Mills levantó la mano, no para protegerse, sino para tocar la pintura pegajosa. Frotó lentamente una letra y vio su propio reflejo en la capa hinchada y pegajosa. Cerca de allí, Douglas hacía alarde de sus obras con un pincel, como un artista en una inauguración. ¿Es este un nuevo diseño, hermano?, preguntó con falsa compasión. «¿Te sienta bien?» El sonido de los aplausos ahogó el timbre. Los profesores se acercaron, pero Douglas logró esconder la brocha. Mills recogió en silencio sus libros de texto manchados de pintura y se dirigió a las duchas del gimnasio. Sabía que la pintura se iría, pero la humillación no. Pero la vergüenza también es combustible. Por la noche, la ciudad se quedó dormida y el sótano de Carter se llenó del sonido de los makiwara. El abuelo, en lugar de un cronómetro, utilizaba un viejo metrónomo. Cada tiempo marcaba el compás. La piel de sus nudillos ya estaba agrietada, pero Mills continuó. Luego viene la etapa de sentadillas con respiración. Aguantar la respiración 20 veces. Mantenerla durante 20 segundos estáticamente. El hielo del dolor se congeló en los músculos y se derritió nuevamente. Samuel pasó la palma de la mano por la pared, dejando restos de tiza en sus dedos, como si estuviera dibujando un diagrama invisible de la batalla. «La fuerza es R», dijo, dibujando un círculo invisible con un compás. «El radio desde el corazón hasta el puño. Alárguelo con miedo al enemigo, no al suyo propio». Esa noche, Mills salió al estadio escolar vacío. La luna plateó las gradas. Corrió en círculos, luego practicó una serie en las sombras.
recto de izquierda, uppercut de derecha, paso lateral, agarre de muñeca en el aire. El metrónomo iba contando en mi cabeza, hay vacío en la cara. Mientras tanto, la opresión en la escuela iba en aumento. El lunes, Mills se sentó en su escritorio y la silla cedió. Las bandas habían aflojado los tornillos. El martes, alguien añadió chile picante a su batido de proteínas. Me ardía la garganta todo el día. El miércoles, Douglas organizó un juego público. Puso en fila a los estudiantes de grados inferiores en el pasillo y les pagó $1 a cada uno si le quitaba la capucha a Mills. Las monedas tintineaban y temblaban en las manos de los comodines. Pero al final del día nadie se atrevió. La mirada de Carter se había vuelto inmóvil como una máscara de piedra. Smith fue el primero en notar el cambio. En el vestuario atrapó a Reynolds por el codo. «Oye, jefe, mira, está parado derecho. No se encorva». «No me importa», dijo Douglas quitándole importancia. «El perro ladra, la caravana avanza. El perro podría morder», murmuró Benson. Pero las palabras se disolvieron en la confianza en sí mismo del líder. El miércoles finalizó con un ensayo del concierto en el salón de actos. Fue entonces cuando Douglas preparó la humillación final. Conectó un balde de 5 galones de espeso brillo navideño al sistema de iluminación del escenario, programado para que se activara en un momento específico. El concierto ha comenzado. En la sala estaban sentados los padres, los mecenas de las artes, el director con una chaqueta nueva e incluso un periodista de un periódico local. El coro cantó los primeros compases de Amazing Grace. Mills, tal como se le había ordenado, se paró en la parte de atrás del escenario preparándose para interpretar las notas. Mientras los focos perforaban el escenario con bayonetas blancas, Douglas presionó un botón oculto. El cubo se balanceó y volcó, pero el cable se atascó. La pesada brillantina no cayó sobre Mills como estaba previsto, sino sobre el coro, cubriendo de purpurina las camisas blancas de los profesores. El público se quedó sin aliento. Douglas se puso pálido. En la confusión, casi se dio cuenta de cómo Mills interceptó la cuerda oscilante y la aseguró silenciosamente a la armadura, como si hubiera estado esperando durante mucho tiempo. Detrás de escena, sus miradas se cruzaron. Mills inclinó la cabeza como si diera las gracias. Reynolds sintió un escalofrío en el estómago. Esa noche, Smith y Benson discutieron. ¿Hizo esto a propósito? Él no es un ser humano en absoluto. Douglas se quedó en silencio. Por primera vez vio al enemigo en silencio. Cuando llegó el jueves, Mills había dejado de usar su viejo suéter. Debajo había una modesta camisa negra de manga larga que se ajustaba ajustadamente a sus hombros, revelando el alivio de unos músculos que nadie sospechaba que existían. Cambió sus gafas por unas nuevas. Los cristales sin grietas brillaban reflejando el pasillo. Nadie vio de dónde sacó el dinero. Nadie se atrevió a preguntar. Esa noche, el abuelo le asignó nuevas tareas. Un golpe de rodilla sobre un escudo redondo. Un lanzamiento de un muñeco por encima de la cadera. Al finalizar el entrenamiento, Samuel sacó silenciosamente del cofre un viejo par de guantes de marine con una marca de águila descolorida. «Mañana», dijo, «te quitarás las gafas solo una vez. Ya no serán necesarios». Mills asintió. En el espejo del sótano vio su nuevo yo. Espalda recta, hombros tranquilos y pupilas como ranuras en bronce. Recordó la pintura, la pimienta, las monedas, la brillantina. Todo se ha unido en un nudo de nervios, un nudo que pronto se desatará. El viernes por la mañana, la escuela recibió el olor a asfalto mojado. El entrenador de turno abrió el gimnasio temprano y Mills ya estaba trabajando en la cuerda, trepando sin red de seguridad. El sudor corría por sus mejillas, pero su rostro permanecía pétreo. Rachel Bloom, la presidenta del consejo estudiantil, lo notó a través de la pared de cristal del gimnasio. Sus ojos se abrieron de par en par. Apenas recordaba el nombre del chico tranquilo. Ver a Penny Carter levantar su propio peso sobre un dedo fue como descubrir un tigre en la biblioteca de la escuela. A la hora del almuerzo, los rumores ya se habían extendido. Dijeron que Carter asistía a peleas secretas en un pueblo vecino, que su abuelo había matado a un hombre con sus propias manos y que Mills tenía una calavera tatuada debajo de su suéter.
Algunos de los estudiantes comenzaron a evitarlo, dándole paso, pero Douglas solo estaba enojado. Su escena con purpurina se convirtió en una desgracia. El director amenazó con reprenderlo por arruinar el equipo. Se necesitaba una revancha. El viernes, después de su última lección, Reynolds reunió al grupo fuera del estadio. Se trazó un plan sobre la marcha: atraer al fenómeno al antiguo vestuario debajo de las gradas, activar la alarma contra incendios, rociarlo con lejía y obligarlo a disculparse de rodillas. Smith trajo bridas de plástico para atarle las manos. Se rieron, pero la risa sonó medio tono más alta de lo habitual. Un programa de entrenamiento interrumpido significó que Mills no salió hasta la medianoche. Corrió 10 kilómetros, bebió agua y se envolvió las manos en un paño. El silencio de la calle era denso. En algún lugar lejano, un tren silbaba. En la esquina de un taller mecánico abandonado, practicó un barrido en el vacío. Un paso, un giro, cortar un muslo. Los movimientos no eran para el público, eran caligrafía de rabia. Luego miró hacia el cielo. No había ningún avión parpadeando en ninguna parte, como si el mundo se hubiera reducido al sábado siguiente. Suspiró, se miró las manos y caminó hacia la noche. El sábado, la escuela organizó un torneo de debate y los pasillos se llenaron de estudiantes de distritos vecinos. Esto creó la multitud ideal: caras extrañas, ruido y un mínimo de supervisión. Douglas dio la orden, a las 3 de la tarde, cuando los jueces estuvieran fumando, arrastrar a Carter al vestuario y darle una limpieza en seco. Pero otros ojos estaban observando. La delgada sombra del señor Larson, el profesor de gimnasia, se proyectaba en la entrada, pero no se demoró. Ese día, el destino decidió dejar a los adolescentes a su suerte, y el abuelo dejó salir a su nieto de la casa con 5 palabras. «Mira dónde habrá silencio. El silencio vendrá pronto». El cielo se espesó, como si acumulara electricidad interna antes de la descarga, y el aire tembló de anticipación. El reloj marcaba las 5 menos 3 cuando los equipos del torneo abandonaron el salón de actos para tomar un café. El pasillo quedó ensordecido por un rugido mixto de gritos victoriosos y crujido de papeles. Mills caminó por su sendero sosteniendo el tomo del equipo de debate en sus manos. Como si no sospechara nada, sintió la mirada de Reynolds y su séquito ardiendo en su espalda. Benson estaba de servicio cerca de la puerta debajo de las gradas. Puso cara despreocupada y saludó. «Oye, Carter, el señor Harrison perdió tu máscara de gas de laboratorio. Te dijo que trajeras una de repuesto». La mentira era burda, pero quedó disimulada por el bullicio de la ruptura. Mills exhaló profundamente, no por miedo, sino para engañar al ritmo de su respiración, y entró. La puerta se cerró de golpe. El interior olía a moho y a vendajes deportivos viejos. El interruptor se disparó y la lámpara parpadeó. Por un segundo, gabinetes de acero, cajas de carga y un rectángulo oscuro de piso, inundado con un charco de agua proveniente de una tubería con fugas, destellaron en la penumbra. Smith lo golpeó en la espalda, empujándolo contra la pared. Miles Barrett entonces rompió la brida y el plástico se cerró sobre sus muñecas. Carter no se resistió, bajó la barbilla y permitió que le ataran el nudo. Douglas entró último, sosteniendo un bote de lejía. «Bueno, ¿comenzamos la confesión?», preguntó, vertiendo un líquido blanquecino en un vaso de plástico. «Un sorbo, y todos tus genes sucios se volverán blancos». Carter levantó la vista. Los vasos brillaron. En el reflejo del vaso de plástico, Douglas vio su rostro, distorsionado, tembloroso. Y entonces se hizo el silencio, como el heredero del título. El metrónomo dentro de Mills sonó. 2 pasos hacia un lado, pisó un charco y la suela mojada lo hizo resbalar. Cayendo de rodillas, utilizó los codos para subir la correa hasta la parte delantera del muslo. El plástico se ha estirado. Con un giro simultáneo de sus hombros, clavó sus rodillas en el estómago de Barrett, derribándolo. El acoplador se agrietó. Las palmas abiertas golpean el suelo, y el cuerpo gira en un movimiento de combate. Se puso de pie en pleno giro y golpeó a Smith en la nuez de Adán con la palma de la mano. Jadeó y se hundió, agarrándose la garganta.
Douglas dejó caer el vaso y dio un paso atrás. Su mano levantó el bote como si fuera un escudo. Pero Mills se movió, no para correr ni para alborotar, sino para caminar. 1, 2, 3. En el tercer paso, echó el codo hacia un lado y lanzó un puñetazo directo al cuello del bote. El plástico se abolló y el líquido salpicó la cara de Reynolds. Cerró los ojos por la sensación de ardor y aulló. Carter se dio la vuelta, agarró a Benson por el cuello mientras intentaba escapar y le golpeó la frente contra la puerta metálica del armario. El rugido resonó y se apagó. El ruido fue furioso, pero el momento duró menos de 1 minuto y medio. La mirada de Mills recorrió los cuerpos, Smith retorciéndose, Benson desplomándose, Reynolds cayendo de rodillas, tosiendo lejía, sin sangre, sin huesos rotos, solo apagados precisos del sistema. Se acercó al líder y se puso en cuclillas. «Llevo 1 año escuchando tus chistes», dijo en voz baja. «Cada risa te quita un porcentaje de miedo. ¿Fue una buena apuesta?» Douglas miró hacia arriba, con los ojos nublados y los labios temblorosos. Mills colocó las yemas de los dedos sobre el hombro de su oponente, no con enojo, sino como un médico tomando el pulso. «Te lo advertí», susurró, «pero nunca escuchaste». Afuera sonó la alarma de incendios. Alguien, al oír el ruido, tiró de la palanca de la alarma. Luces rojas destellaron a través del cristal nublado de la puerta. Mills se levantó y salió. Pasó junto a los equipos de debate. Quienes lo miraban con preguntas, él no respondió. Su manga larga estaba seca, sus gafas estaban intactas. Hubo pánico en la sala de profesores. Los asistentes llamaron a una ambulancia, pero cuando llegó, resultó que no había heridos graves. 3 posibles contusiones en la garganta, una conmoción cerebral, una conjuntivitis química, informó la enfermera. El director Sloan exigió una explicación. Douglas permaneció en silencio. Smith permaneció en silencio. Carter también guardó silencio, pero su silencio era plomizo, pesado y se posó en el fondo del vaso. Por la noche, el abuelo vertió agua hirviendo sobre el té y permaneció en silencio durante 3 minutos. Luego dijo: «Mañana se despertarán con dolor de cabeza y con la tranquila certeza de que podrías haber matado. Pero no lo hiciste. Esta es la peor medicina». Mills dejó su taza. En sus palmas se veían recientes abrasiones, la geografía de la victoria. Miró a su abuelo. «No siento alegría». «Y no debería», asintió Samuel. «La alegría es para los que olvidan. Debes recordar». Esa noche Mills salió al porche. El viento otoñal olía a castañas húmedas. Se dio cuenta. Había conquistado la escuela, pero el silencio en su interior todavía tenía hambre. Levantó los puños hacia la luz de la luna, como si hiciera un juramento al vacío. A la mañana siguiente, el director anunció una reunión no programada. La sala estaba repleta de actividad. Padres, estudiantes e incluso un periodista que estaba filmando un reportaje sobre violencia escolar. Reynolds fue llevado al escenario con ojos viscosos. Carter se sentó en el pasillo como un oyente normal. El director amenazó con tomar medidas disciplinarias, pero las víctimas declararon unánimemente que fue un accidente. Nadie ha identificado al atacante. La mirada de Douglas se cruzó con la de Mills solo una vez. No había allí ira, solo una incomprensión que lo consumía todo, como la de un niño que hubiera tocado fuego. La escuela se congeló. Los pasillos aprendieron el respeto silencioso en un día. A medida que Carter caminaba, los bancos quedaban libres y los casilleros se cerraban más silenciosamente. En física, el profesor finalmente se dio cuenta de que Mills había estado resolviendo problemas en el pizarrón más rápido que los estudiantes, con notas sobresalientes durante mucho tiempo. Ahora la tiza le fue pasada en silencio. Nadie se rió. Pero lo más inesperado ocurrió después de clase. Carter se acercó al entrenador de lucha libre y le pidió la llave del gimnasio para entrenamiento personal. El carruaje dudó, pero el pasillo estaba abarrotado de gente y negarse habría significado admitir un miedo del que él mismo no podría escapar. La llave tembló en sus dedos. A las 6 de la tarde, Mills estaba en el centro de la alfombra. Una pera colgaba del techo y en ella se mezclaban el olor a caucho y a resina. Atacó, no para ganar, sino para apagar el incendio. Cada movimiento se reflejaba en las juntas del revestimiento azul.
De repente la puerta se abrió y Douglas apareció en el umbral. Estaba solo. Sus ojos estaban rojizos. «Quiero la verdad», dijo con voz ronca. «¿Quién eres?» «Nada nuevo», respondió Carter. «Solo alguien a quien alimentaste con tus propias humillaciones. Quiero una revancha», dijo Douglas y se quitó la chaqueta. Los músculos de un atleta juegan en su cuerpo. 1 a 1, sin gente, sin cámaras, sin... Dudó. Lejía. Carter giró la cabeza y evaluó la postura de su oponente. No había odio en ello, solo la curiosidad de un cirujano. «De acuerdo». Faltaba una ronda. Aceptó. La pelea duró 3 minutos. Reynolds salió al ataque como un toro herido. Ganchos amplios, agresión, pero sin estrategia. Carter se movía en círculo, golpeando las muñecas e insertando los codos como cuñas. 1, 2, un gancho giratorio al plexo solar y Reynolds cayó de rodillas. Intentó levantarse, pero no podía respirar. Carter se quedó parado como una estatua hasta que su oponente levantó la mano en señal de derrota. «Creí que eras un asesino», graznó Douglas, tumbado de espaldas. «Soy un espejo», respondió Mills y salió dejando la puerta abierta. En la oscuridad del gimnasio había una respiración agitada y la comprensión de que la fuerza no es rabia. La fuerza es un frío calculador. Carter se detuvo por un momento en las escaleras de la escuela. A lo lejos, una sirena de bomberos rompió el silencio y se dio cuenta. En algún lugar, la gente todavía gritaba y tenía miedo. El mundo seguía siendo el mismo. Pero aquí, en estas paredes de ladrillo, la historia terminó. El lunes trajo una calma inexplicable a Westlake High. Fue como si la electricidad estática hubiera sido eliminada del aire. Incluso la campana sonó más suave. Mills caminó por el pasillo y nadie se atrevió a sostener su mirada. Ya no escondió sus hombros, caminaba deslizándose entre las corrientes de estudiantes, como un titán bajo el agua. En las puertas del gimnasio apareció un cartel que decía «entrenamiento cerrado», pero todos sabían quién era ahora el propietario del espacio. Reynolds estaba sentado solo en la cafetería, tranquilo y pálido. Smith se inscribió en el club de voluntarios y Benson le entregó un cheque para la biblioteca como muestra de arrepentimiento. Su mundo se puso patas arriba y la nueva gravedad fue el silencio de Mills. Después de la escuela, regresó a casa temprano. Mi abuelo me recibió en la puerta sosteniendo un sobre sin remitente. Sobre el papel blanco destacaba un sello en forma de anillo de serpiente. «Una invitación», dijo Samuel, «a la espada roja. Liga subterránea. El premio es grande. Todo guerrero necesita su próximo enemigo». Mills pasó el dedo sobre el sello. Dentro del sobre había un billete, las coordenadas de un antiguo hangar de una fábrica y la fecha era sábado a medianoche. La tentación le latía en las sienes, pero levantó la vista. «¿Me voy? Tú decides». «Un lobo que ha probado la sangre corre el riesgo de quedarse ciego», advirtió el abuelo. A última hora de la noche, Mills se sentó en el tejado de la casa. La ciudad brillaba con la luz ámbar de las linternas. El silencio dentro de él estaba hambriento otra vez. Apretó el billete como si fuera una lámina de acero. Recordé las caras de aquellos que susurraban «bicho raro», «mendigo», «cretino aprovechado». Sus voces ya no cortaban, servían de combustible. Al día siguiente los pasillos permanecieron vacíos mientras él se acercaba, pero un hombre se acercó. Era Rachel Bloom. Ella sostenía en sus manos un cuaderno delgado. «Escribí un artículo sobre un concierto benéfico. Nadie sabe toda la verdad», dijo. «¿Puedes explicarme lo que pasó?» Mills la miró y sacudió la cabeza suavemente. «A veces la verdad es un hueso. Si la dejas, los perros pelearán». Ella se alejó, dándose cuenta de que la entrevista no se llevaría a cabo. Carter pasó y oyó susurros. Lobo, sombra, monstruo. Los sonidos se deslizaban como la lluvia por un capó. El viernes, el abuelo puso el té en la mesa. La pausa duró un buen rato hasta que Samuel dijo: «Mañana es el hangar. ¿Estás listo para darle un nombre al lobo?» Mills se puso las pilas. «Ya me pusieron nombre. Déjenles recordar». El abuelo sonrió con la comisura de los labios. «Entonces se acordarán. La noche anterior a la batalla no había luna». Mills guardó todos los cuadernos escolares. Guardó cuidadosamente sus gafas en un cajón y los cerró con llave.
Mirándose al espejo, vio un rostro que no podía llamarse feo. Era el rostro de una espada templada por los insultos. Le susurró a la sombra la frase de su abuelo: el lobo más silencioso muerde con mayor dolor. Salió de casa el sábado por la noche. La cámara del teléfono del abuelo marcó la hora, 23:00. Pero ya era una crónica distinta, no escolar. Apretó el billete en la palma de su mano y pareció como si las calles se abrieran llevándolo al hangar. Pero página no revelará la historia todavía. Detrás de Mills, la escuela seguía viva, temblando de sorpresa. Querían un monstruo y lo consiguieron. Recibirán aún más si intentan quitarle el silencio al lobo. Caminó hasta que la luz de las linternas se volvió como las luces del anillo. Caminó hasta que su corazón latió su propio metrónomo. Y, desapareciendo por la esquina, susurró al viento como una promesa. Querían un monstruo. Ahora lo tienen. Durante mucho tiempo circularon leyendas en torno a la escuela. Los estudiantes de 7º grado relataron detalles que nunca sucedieron. Cómo Carter detuvo un bate de béisbol con 2 dedos, cómo saltó 3 escalones y desapareció por un tragaluz. Los profesores no intervinieron, les gustó la nueva disciplina, incluso había una cola en la biblioteca. Muchos decidieron que estudiar era la forma más segura de interactuar con Mills. Un día, el joven James, el mismo que solía quitarse la capucha para pedir $1, se acercó al casillero de Carter. Le tendió un dibujo arrugado, la misma caricatura, pero la hoja estaba perfectamente estirada y en la parte superior estaba escrito torpemente: lo siento. Mills tomó el papel, lo dobló y lo guardó en su bolsillo, donde antes se guardaban las humillaciones. No le dijo ni una palabra al niño, pero salió con la sensación de haber sido liberado de una trampa tenaz. El pasillo volvió a llenarse de susurros, pero no era el veneno de la burla, sino el asombro ante lo desconocido. Y cuando sonó el timbre de la escuela para el último periodo del viernes, el director Sloan miró por la ventana y vio una figura alejándose hacia la puerta. Sintió una extraña mezcla de alivio y ansiedad, como si el propio edificio de la escuela hubiera suspirado al ver al cazador alejarse más allá de su perímetro. Más tarde esa noche, en la puerta de su casa, Samuel apagó su cigarro y miró hacia la noche durante un largo rato. Recordó Vietnam, donde un joven señalero le había salvado la vida, y oyó el mismo sonido, el silencio destrozado por un fuego interno. Él lo entendió. Su nieto había crecido y salía de su jaula. Pero cada generación de lobos debe recordar el camino de regreso. De lo contrario, la bestia se devorará a sí misma. En las manos del abuelo había un segundo sobre, una carta de un viejo amigo de la infantería de marina. Se habló de un programa para formar a jóvenes instructores de combate. Samuel se preguntó: ¿es posible darle a un lobo una manada digna de su furia? Miró las estrellas y susurró: que el camino sea recto, pero no corto. Y el viento llevó las palabras hasta donde ya había caminado Mills Carter, el adolescente al que el mundo llamó un fenómeno y el destino.